Entonces vamos a hacer dos problemas de cálculo de momento de inercia. Vamos a hacer el problema 8.5 primero y luego el problema 8.6. ¿Ya? El problema 8.5 dice lo siguiente. Hállese el momento de inercia de una barra de 4 centímetros de diámetro, 2 metros de longitud, 8 kilos de masa, respecto a un eje perpendicular a la barra y que pasa por su centro. Entonces voy a dibujar en primer lugar la barra. Vamos a dibujar aquí una barra. Desde luego que hubiese sido mejor que ya hubiesen avanzado integrales, pero bueno, yo no me puedo retrasar. ¿Ah? Entonces, esta es una barra para nosotros. Vamos a considerar una barra circular, una barra redonda. ¿Ya? Entonces, este es el área transversal de la barra. El eje nos dice que pasa por el centro. Pues voy a aproximadamente la mitad. 42, 21 existe el centro. Ese es el centro de masa, el centro de la barra y el centro de gravedad para nosotros. Entonces, esa barra lo tenemos que hacer girar respecto a un eje que pasa perpendicularmente. ¿Ya? Entonces, es como si pasaría por el medio este eje y la barra empieza a girar. Entonces, tenemos que calcular el momento de inercia respecto a un eje que pasa por el centro. Ese momento de inercia, si nosotros nos fijamos en las tablas de momentos de inercia, es igual a 1 sobre 12 la masa por la longitud al cuadrado. Entonces, esta ecuación tenemos que encontrar aplicando integrales, ¿ya? Muy bien, voy a anotar los datos. Nos dice que la longitud es igual a 2 metros. Nos dan el diámetro, que no lo vamos a necesitar. El diámetro me dice 4 centímetros. Y nos da la masa. Voy a volver a leer. Ahí es el momento de inercia de una barra de 4 centímetros de diámetro, 2 metros de longitud, 8 kilos de masa. Vamos a representar con M mayúscula la masa de la barra. 8 kilos. Respecto a un eje perpendicular a la barra y que pasa por su centro. Aquí tenemos la respuesta que está numérica, que es igual a 2,67. Eso lo vamos a hacer una vez que reemplacemos nosotros los datos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, les decía, para calcular los momentos de inercia, aplicamos nosotros integrales. El momento de inercia I es igual a la integral. Ustedes saben que la integral no es nada más que una sumatoria. Este es el signo de integral. Es una S alargada. ¿Ya? Más o menos así. Entonces, la integral de L al cuadrado por el diferencial de masa. Entonces, yo hablo, aquí vamos a trabajar con cantidades pequeñas que reciben el nombre de diferenciales. Entonces, el momento de inercia es igual a la integral de L al cuadrado por el diferencial de masa. Vamos a representar nosotros a la longitud de la barra con L. ¿Ya? Entonces, todo esto es la longitud de la barra. ¿Ve?
O sea, la longitud de la barra lo vamos a representar con L. Entonces, de aquí para arriba va a haber L medios y para abajo también L medios. ¿Ve? Cuando nosotros aplicamos integrales, lo que vamos a sumar es el momento de inercia de cada elemento de volumen que se encuentra en el interior de la barra. Y dice el producto de L al cuadrado por el diferencial de masa. Entonces, L es la distancia. Fíjense, si yo voy a cortar aquí un pequeño anillito, fíjense. Una rodajita. Hagan en cuenta que estoy cortando una rodajita, pero del espesor de un gilet más o menos. Esa es mi rodajita. Entonces, esta rodajita se encuentra a una distancia L del eje. ¿Ya? Entonces, fíjense, tengo que sumar yo el producto de L al cuadrado por el diferencial de masa, pero de todos los elementos. Entonces, como eso no se lo puede hacer en forma manual, entonces tenemos que aplicar integrales. Ahora, nosotros vamos a integrar ya desde un valor, aquí voy a colocar menos L medios. Consideramos negativa la longitud del eje a la izquierda y positiva la longitud del eje a la derecha. Entonces, para nosotros esto es L medios positivo, perdón, y el lado izquierdo menos L medios. ¿Ya? Este signo menos no significa que sea negativa la longitud que está al lado izquierdo, sino por cuestiones de integración nosotros adoptamos que sea negativo en el lado izquierdo y positivo al lado derecho del eje. Entonces aquí colocamos los límites de integración son desde menos L medios hasta L medios, ¿ya? Esto recibe el nombre de límite inferior y esto el límite superior. Se va a acordar ya cuando estén llevando integrales definidas, ¿ya? Una integral definida es porque estamos definiendo nosotros su rango desde menos L medios hasta L medios, ¿ya? Es decir, tenemos que encontrar el producto de L al cuadrado por dm desde el lado izquierdo hasta el lado derecho, ¿ya? Muy bien. Entonces, una vez de que nosotros elegimos nuestro pequeño elemento de volumen, este es mi pequeño elemento de volumen. Este espesor es de L, ¿ya? Si yo aquí lo hago en forma, digamos, más grandecita, fíjense. Entonces, esa es mi rodajita, digamos, en cuenta que esta es una rodajita. Entonces, esto viene a ser el área, ¿no? Esto sigue siendo el área. El área no va a disminuir, yo solamente estoy cortando una rodajita. Entonces, a este espesorcito, fíjense, lo estamos llamando DL. Representa un diferencial de longitud, ¿ya? Un diferencial de longitud. Ahora, algunos conceptos que han visto ustedes en química. ¿No? La densidad de toda la barra, ¿ya? La densidad de toda la barra es igual a que a la masa sobre el volumen. ¿Ve? Eso lo saben. Densidad es masa sobre volumen. Ahora, el volumen de la barra, el volumen de toda la barra va a ser igual al área por la longitud, ¿ya? Área por la longitud. A ver, esta vez lo voy a llamar ecuación 1. Esta ecuación 2, quiero dejar ese espacio del lado derecho para hacer la integración, ¿ya? Entonces, hasta aquí estamos. La densidad masa sobre el volumen. El volumen de la barra es su área A por toda la longitud. Ahora, la densidad para nosotros siempre va a ser constante, ¿ya? Si yo saco un pedacito de la barra del lado izquierdo, saco otro pedazo del medio, o saco otro pedazo del costado, y divido yo esa masa entre el volumen,
siempre me tiene que dar el mismo valor. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la densidad es constante. Para nosotros los cuerpos son homogéneos. Significa que la composición en toda la barra o en todo el cuerpo es la misma. Y por lo tanto, la densidad es la misma. Entonces, fíjense, ahora, este pequeño elemento de volumen, ¿ya?, va a tener un diferencial de volumen. Aquí lo veo. Un diferencial de volumen. Va a tener un diferencial de masa. ¿Ya? Entonces, una cantidad pequeña, infinitesimal, voy a poner más bonito. Entonces decía, va a tener esto un diferencial de volumen y también va a tener un diferencial de masa. Entonces, la densidad para este pequeño elemento de volumen, ¿ya?, va a ser igual así a dm sobre dv. ¿Por qué? Porque la densidad es masa sobre volumen. Entonces, el diferencial será el diferencial de masa sobre el diferencial de volumen. Si de aquí despejamos el diferencial de masa, va a ser igual a la densidad por el diferencial de volumen. ¿Qué es el diferencial de volumen? Es el volumen de este arito, de este anillito, de esta rodajita. ¿Y a qué va a ser igual? Fíjense. Entonces, este diferencial de masa va a ser igual a la densidad. El diferencial de volumen, les decía, es el volumen de este arito. ¿A qué va a ser igual el volumen? Va a ser igual al área transversal por su longitud, que es dl. Fíjense, así de sencillo. Entonces, el diferencial de masa es igual a la densidad por el área por el espesor dl. Esta es nuestra ecuación número 3. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Esta ecuación 3 lo voy a sustituir aquí en la ecuación 1. Entonces voy a tener ahora integral de L al cuadrado por dm, dice, diferencial de masa. Entonces el diferencial de masa es la densidad por el área por dl. Entonces coloco aquí densidad, área, dl. ¿Ya? Área dl. Los límites, desde un valor de menos L medios hasta un valor de L medios. Igual, ahora, todo lo que es constante sale fuera del signo de integración. Este es mi signo de integración. Todo lo que es constante sale fuera. Entonces, ¿qué es constante? Constante es la densidad por el área simplemente. Entonces, la densidad por el área es constante. ¿Y qué me queda? Me va a quedar simplemente L al cuadrado por dl. L al cuadrado por dl. Rho y A sale. Desde un valor de menos L medios hasta un valor de L medios. Se ve todavía eso, ¿no? Se ve. Entonces ahora tengo la integral de L al cuadrado por dl. Cuando ustedes vean integral por sí, te van a tener ustedes una función y igual a la integral de x al cuadrado por dx. Esta integral es igual a x al cubo sobre 3, nada más. ¿Ya? Entonces sumamos el exponente, sumamos más 1, entonces 2 más 1, 3, y dividimos entre el exponente más 1, entre 2 más 1, entre 3. Y luego, cuando la integral es definida, si aquí, digamos, hay un límite desde un valor por x1 a un valor x2, entonces colocamos aquí x1 a x2. Entonces, esto es la integral, ¿ya?, de x al cuadrado de x. Entonces, una vez de que se ha integrado, se reemplazan los límites. Fíjense, entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Dejo el 3 aquí en el denominador y en vez de este valor x, reemplazo este, que vendría a ser x2 al cubo, menos, este menos es por fórmula, el límite superior menos el límite inferior. Entonces, como he reemplazado aquí arriba, queda x2 al cubo menos, ahora reemplazo esto. Entonces, x1 al cubo. Y de esa forma se integra. Así de fácil. Ustedes ya lo van a ver, repito, cuando vean integrales. Por el momento me tienen que creer todo lo que les digo. Entonces, por similitud les decía ahora esa integral. Rho por A es constante. Entonces, la integral de L al cuadrado por dl
va a ser simplemente L al cubo dividido 3. ¿Ya? Entonces sumamos simplemente eso. Al exponente lo sumamos la unidad. Entonces digo, L2 más 1, 3. Dividido 2 más 1, 3. Y aquí coloco yo los límites, menos L medios hasta L medio. Ese es el primer paso. Aquí ya está integrado. Una vez de que está integrado, ahora sustituimos el límite superior aquí en L, menos este límite inferior también en L. Entonces va a quedar así, fíjense, va a quedar así. Igual a la densidad por el área. ¿Ya? Entonces aquí abrimos un corchete. Nos queda aquí el 3. Entonces aquí arriba va a quedar L sobre 2 al cubo. En vez de L estoy colocando L medios. Menos. Ahora, en vez de L, colocamos este valor, menos L medios también al cubo. Sigo yo haciendo operaciones. Este 3 lo voy a sacar afuera. Entonces va a quedar así, fíjense, igual a la densidad por el área dividido 3. Ahora, fíjense, aquí queda L al cubo entre 2 al cubo. Me va a quedar L al cubo dividido 8, ¿no ve? L al cubo dividido 8. Menos. Aquí, fíjense, tengo yo una cantidad negativa elevado a un exponente impar. Va a seguir siendo negativa. Entonces, aquí me va a quedar menos L al cubo dividido 8. Ese menos por este menos se vuelve más. ¿Ya? Entonces voy a tener así, L al cubo entre 8 más L al cubo entre 8. Eso es lo que tengo. Igual. Pero ahora fíjense. Rho A sobre 3. ¿Ya? Ahora, tengo aquí L al cubo entre 8 más L al cubo entre 8. Lo que voy a tener yo es 2 veces L al cubo entre 8. ¿Ya? 2 veces, 1 más 1 es 2. 2L al cubo entre 8. Voy a hacer ahí las simplificaciones, fíjense. 8 por 3 es 24. 24 entre 2 me queda 12 en el denominador. Arriba en el numerador me va a quedar Rho por A por L al cubo. Igual. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Fíjense, en vez de la densidad, voy a sustituir esta ecuación 2. ¿Por qué? Porque Rho es la densidad de toda la barra. Entonces, la densidad es M sobre A por L. Entonces, coloco aquí M, ¿lo ve? Dividido el área por L. Y continúo lo que tengo aquí. Entonces, tengo A, en vez de la densidad, estoy colocando M sobre A por L. Por A, por L al cubo, y aquí por 2. A veces se va el área. Se va una L con una L. Entonces, ¿qué me queda finalmente? Me queda 1 sobre 12 M por L al cuadrado. M por L al cuadrado. Entonces, el momento de inercia es igual a 1 sobre 12 M L al cuadrado. Entonces, tal como escrito aquí, teníamos que encontrar esa ecuación. Entonces, el momento de inercia para una barra que gira respecto a un eje perpendicular es igual a 1 sobre 12 por su masa por su longitud al cuadrado. ¿Ya? Entonces, en el texto está el valor numérico, que lo podemos eso encontrar, a ver dónde cito lo reemplazo. Aquí cito lo voy a hacer. ¿Ya? Entonces, y será igual, dice, a 1 sobre 12. La masa, ¿cuánto vale? 8. Y la longitud vale 2. Entonces, ese momento de inercia sale igual a 267 kilos por metro cuadrado. Muy bien, vamos a hacer ahora
el que sigue, que es un poquito más complicadito, que es de un cilindro hueco, ¿ya? Muy bien, entonces espero que se haya comprendido algo. Caso contrario, tampoco se me preocupen, porque esto una vez de que aprenda a integrar, le va a ver que es muy fácil. Vamos a borrar. Ya no empieza sucio. Entonces vamos a hacer el problema que sigue, que también es de cálculo de momento de inercia. El 8.6 es el cálculo de momento de inercia de un cilindro hueco, ¿ya? Estoy buscando la fórmula que tenemos que encontrar. Ya. Entonces voy a hacer primero el dibujo del problema 8.6, es en el texto, en la figura 8.15. Voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda, porque no tengo un compás grande, así que voy a hacerlo aquí a ver. Más o menos. Un cilindro hueco. Bueno, no va a estar tan bien mi dibujo, pero se va a entender. Se trata de un cilindro hueco, ¿ya? Es un cilindro hueco, ¿ya? Todo esto es lo hueco, ¿eh? Yo, a ver, lo vamos a churar. ¿Ya? Entonces, esto es el hueco, ¿ves? Que quede claro. Entonces, ahora el eje pasa por el centro, paralelo a su altura. Vamos a considerar que esta es la... A ver, otro marcadorcito. A ver si este escribe.
Entonces el eje pasa por acá. Pasa por ahí justo por el centro. Es el eje de giro. Con H vamos a representar la altura del cilindro. Entonces el cilindro tiene una altura H, con H mayúscula. Es la altura del cilindro. ¿Se ve? A ver. Vamos a representar, fíjense, con R1 el radio interno, el radio del hueco, ¿no ve? A ver aquí. Entonces esto es el R1. Y R2 viene a ser el radio externo. Hasta ahí. Entonces voy a representar esto es R2. Y esto es R1. R1 es el radio interno y R2 el radio externo. Voy a leer el problema y vamos a seguir anotando el resto de la información. Entonces dice, calcular el momento de inercia con respecto a un eje de simetría. Un eje de simetría es que pasa por el medio del cilindro homogéneo que se muestra en la figura. El radio interior tiene 40 centímetros y radio exterior 50 centímetros. Considere la masa del cilindro 20 kilos. Entonces aquí voy a anotar los datos. Tengo R1, 40 centímetros. R2, 50 centímetros. Y la masa me dice 20 kilos. 20 kilos. ¿Ya? Ahora, la fórmula que tenemos que encontrar es la siguiente. A ver, lo voy a escribir aquí, sí. Igual un medio de la masa R1 al cuadrado. No sé si se ve esto. Es que no quiero ocupar mucho espacio de mi pizarra. ¿Ya? Entonces debemos encontrar esa fórmula, que el momento de inercia es un medio de la masa, paréntesis R1 al cuadrado, más R2 al cuadrado. Ya lo vamos a ver una vez de que encontré. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora, lo que tenemos que hacer es trazarnos un pequeño elemento de volumen. ¿Ya? Haz en cuenta entonces que yo ahora trazo, es decir, saco un anillo, pero completo. A ver si me sirve esto. Estoy exagerando el espesor, ya saben, es como un gilet. ¿Ya? Entonces, esto es lo que yo voy a sacar, es decir, ese es mi pequeño elemento de volumen. ¿Ya? Pero eso es hasta abajo, ¿no? Entonces, esto va hasta aquí para mí. ¿Consideráis? Hasta aquí, ¿no? Entonces, todo es mi pequeño elemento de volumen. ¿Ya? Entonces, ese se encuentra a una distancia R del eje. Entonces, este valor de R, fíjense, para mí R minúscula, que es la distancia del eje hasta donde está mi pequeño elemento de volumen. Este es mi pequeño elemento de volumen, cuyo espesor es dr. ¿Ya? Este espesorcito es dr, diferencial de radio. Entonces, mi radio va a variar desde un valor de R1, porque aquí es hueco. Entonces, va a variar desde R1 hasta R2 ahora, ya sea el lado izquierdo o el lado derecho. De R1 a R2. Hagan en cuenta a ver si aquí tengo una hoja. ¿Ya?
Entonces, fíjense, esta hoja es delgadita, ¿no ve? Entonces, este es el anillito que analizamos, ¿ya? Este es el anillo, ¿ya? Entonces, este espesor de la hoja es el espesor de R de mi anillito, todo mi anillito. Entonces, fíjense, este anillito, yo, digamos, si lo saco, visto de frente, se ve así. ¿Eh? Ahora, después voy a explicar algo más con este anillito. Entonces, ese anillito, lo importante es que tiene un espesor de R. ¿Ya? Ese es mi diferencial de volumen ahora para mí. ¿Ya? La ecuación que voy a utilizar es la siguiente. Voy a tratar a ver si me alcanza aquí. Quiero ver. Entonces, la integral, más abajito haré. ¿Ya? En este caso, para calcular el momento de inercia, la integral va a ser R al cuadrado por diferencial de masa. Desde un valor de R1 hasta un valor de R2. ¿Ya? Entonces voy a tratar aquí de hacer algunas cositas. La densidad, nosotros sabemos, es igual a la masa sobre el volumen. Esto de todo el cilindro. ¿Ya? También la densidad va a ser igual a un diferencial de masa sobre un diferencial de volumen. ¿De acuerdo? Ahora, voy a escribir algunas cosas y lo voy a borrar solamente para recordar. Si yo tengo un cilindro macizo, esto me van a entender porque lo hemos hecho también en laboratorio. Si yo tengo un cilindro macizo de una altura h y un radio r, ¿ya? Entonces ustedes saben que el volumen es igual al área por la altura, ¿no ven? El volumen de un cilindro macizo es el área por la altura. Pero el área es igual a pi por r al cuadrado. ¿Ya? Entonces, el volumen de un cilindro macizo será pi r al cuadrado por la altura h. En este caso, yo no puedo encontrar el volumen con esta ecuación. ¿Por qué? Porque tengo un espacio hueco. Entonces, el volumen de mi cilindro, ¿ya?, va a ser igual a un volumen externo 2 menos un volumen interno 1. Es decir, yo tengo que calcular el volumen total de todo el cilindro como si fuera macizo y lo tengo que restar el volumen de este espacio hueco. Por eso escribo el volumen del cilindro hueco es volumen 2 menos volumen 1, volumen externo menos volumen interno. ¿Ya? Entonces ahora, el volumen externo, fíjense, el volumen externo será igual a pi por R2 al cuadrado altura, menos el volumen interno será pi por R1 al cuadrado por H. Entonces, el volumen del cilindro hueco es igual a pi H R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado. Esto me lo tienen que entender, lo tienen que comprender, o si no van a tener que repasarlo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hemos encontrado que el volumen de un cilindro hueco, lo voy a anotar yo aquí. ¿Ya? No sé cómo voy a hacer para que me... Esta lo voy a llamar ecuación 1. ¿Ya? Entonces, el volumen, lo voy a escribir aquí, es igual a pi por la altura, paréntesis, R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado. Ese es el volumen total de mi cilindro, ¿no ve? De mi cilindro hueco. Voy a borrar ahora esto. Ahora voy a encontrar el volumen de este pequeño elemento de volumen de espesor de R. Ustedes saben, la longitud de una circunferencia o el perímetro es igual a 2 pi r, ¿no ven? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer yo?
ese circulito, ¿no ve? Esto es lo que estoy analizando. Este es mi elemento de volumen. Este círculo. ¿Lo están viendo? ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer yo? Digamos, si yo lo corto así, lo corto y lo abro. ¿Ya? Entonces, yo lo estoy abriendo, fíjense. Entonces, se está volviendo un rectángulo. Donde esto es la altura h. Y toda esta longitud les he dicho que es 2πr. La longitud del círculo, el perímetro, es 2πr. Y esto es el espesor, fíjense. dr. Entonces, este es el espesor dr. Entonces, ¿a qué va a ser igual esa área? ¿Ya? Entonces, les decía, perdón, ¿a qué va a ser igual, digamos, el diferencial de volumen? El diferencial de volumen es el volumen de esta pequeña lámina de una base 2πr, una altura h y un espesor de r. Entonces, el diferencial de volumen va a ser 2πr por la altura h por dr. ¿Ya? Entonces, es como yo digo, el volumen de un paralelepípedo. Base por la altura, 2πr por la altura y por el espesor. ¿Ya? Entonces, ese es el volumen de este anillito. 2πr por la altura por dr. Entonces, el diferencial de masa, fíjense, ¿a qué es el diferencial de masa? El diferencial de masa es igual a la densidad por el diferencial de volumen. Entonces, el diferencial de masa va a ser igual a la densidad y en vez del volumen colocamos 2πr h dr. Entonces, esta ecuación, ¿dónde lo voy a escribir yo? Aquí sí. ¿Ya? Entonces, son auxiliares que yo no lo puedo hacer esto directo. ¿Por qué? Porque ustedes todavía no han visto absolutamente nada de integrales, recién están viendo derivadas. ¿No ven? Entonces, el diferencial de masa va a ser igual a 2π, la altura, estoy ordenando simplemente, ¿ya? 2π, la altura, la densidad, R de R. Dice R por dr. Esta va a ser nuestra ecuación 2 y esa nuestra ecuación 3. ¿Ya? Entonces ahora voy a borrar esto, porque esto es simplemente auxiliar. Esto se sigue quedando. Este es mi espesor de... ¿ya? Entonces esto ahora voy a borrar. Porque ya los tengo allá, las ecuaciones. ¿No ven? Esto podría haberlo hecho directo. Una vez de que ustedes ya tengan práctica, esto se lo hace directo. Porque ustedes tienen que saber cómo se calcula el volumen de un cilindro macizo, el volumen de un cilindro hueco. Tienen que saber cómo se calcula el volumen de una esfera maciza, de una esfera hueca, etcétera, etcétera. De un anillo. Bueno, eso ya lo tienen que saber. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Esta ecuación 3 voy a sustituir aquí en la ecuación 1. Entonces tengo el momento de inercia igual a la integral desde R1 hasta R2, R al cuadrado por dm, ¿ya? Pero dm viene es igual a 2π, la altura h, la densidad r, dr, igual. El próximo paso, sacamos todo lo que es constante fuera del signo de integración. Entonces sale 2, sale pi, sale la densidad y sale la altura. Eso es constante. ¿No? 2, todo esto sale. 2pi h, densidad, sale fuera. Y me queda, fíjense, la integral ahora, r al cuadrado por r es r al cubo. Entonces me queda r al cubo por dr. Y ahora integramos ya. Entonces tengo aquí 2pi densidad h.
Ahora, la integral de r al cubo por d es r a la cuarta sobre 4, simplemente, así de facilito. Sumamos la unidad al exponente, 3 más 1, 4, dividimos entre 4. Entonces coloco yo aquí un corchete, coloco aquí el 4. Entonces digo aquí, r a la cuarta. Divido 4 desde un valor R1 hasta un valor de R2. Ahora reemplazamos el límite superior aquí en R, menos el límite inferior también en R. Entonces va a quedar así, fíjense, igual. Yo voy a sacar el 4 aquí afuera. Entonces tengo 2 pi por rho por la altura dividido 4. Y aquí me va a quedar así. Entonces, R2 a la cuarta menos R1 a la cuarta. Y esto sería todo. ¿Ven? Pero yo tengo que llegar a este resultado. 1/2 de la masa R1 al cuadrado más R2 al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora a esta ecuación? Fíjense que aquí hay una diferencia de cuadrados. R2 a la cuarta menos R1 a la cuarta. Es decir, es como si puedo yo colocarlo esto, fíjense. R2 cuadrado, cuadrado así, menos. Así, ¿no? Es lo mismo. Porque 2 por 2, 4, R2 a la cuarta. 2 por 2, 4, R1 a la cuarta. Entonces, esta es una diferencia de cuadrados, que va a ser igual a R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado por R2 al cuadrado más R1 al cuadrado. Esta propiedad que le hemos visto, recuerden, en el capítulo de Chocks. Entonces, esa propiedad vamos a aplicar ahora. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo, a ver, voy a borrar. ¿Qué es lo que voy a borrar? Todo. No tengo espacio. Entonces, esta ecuación yo lo puedo escribir de la siguiente forma. Aquí simplifico. 4 entre 2 queda simplemente, queda 1/2. ¿No es? Me queda aquí pi. Me queda rho. Me queda la altura. Y aquí me va a quedar, decía, dos términos. R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado. Otro término, R2 al cuadrado más R1 al cuadrado. Me queda esa expresión. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? La densidad, fíjense, esta ecuación 1 lo voy a escribir aquí. Esta lo voy a llamar ecuación, ecuación 4. Después me lo voy a copiar arriba. Entonces, la densidad, que sabemos que es masa sobre volumen, también lo podemos expresar de la siguiente forma. En vez del volumen, fíjense en el volumen, está aquí por la ecuación 2. El volumen es pi por h, paréntesis R2 al cuadrado, menos R1 al cuadrado. Esta es la densidad, que lo voy a llamar ecuación 5. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Esta ecuación 5, todo este término del lado derecho lo voy a sustituir en vez de la densidad, en la ecuación 4. ¿Ya? Entonces ahora voy a borrar ya todo, porque ya estamos terminando. Silencien su micrófono, por favor. Silencien su micrófono, le voy a retirar del audio. Entonces, la ecuación 4. Ya, lo siento mucho, los tengo que eliminar porque no me hacen caso. Entonces, la ecuación 4, estoy volviendo a copiar aquí arriba. Entonces dice 1/2, pi
H voy a dejar. Entonces, pi H. Y ahora, en vez de la densidad, fíjense, en vez de la densidad, voy a sustituir todo esto. Entonces aquí voy a hacer una raya grande. Entonces la densidad me dice que es igual a la masa dividido pi por la altura h, paréntesis, R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado. Todo eso es la densidad. Sigo yo aquí ahora. Entonces ahora multiplico. Entonces aquí yo tengo R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado. Otro paréntesis. R2 al cuadrado más R1 al cuadrado. Finalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a simplificar. ¿Qué se me simplifica? Pi h, pi h. R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado también se simplifica. Entonces, ¿qué me queda? Me queda simplemente un medio de la masa y me va a quedar aquel término R2 al cuadrado más R1 al cuadrado. Esa ecuación teníamos que encontrar. Entonces, el momento de inercia para un cilindro hueco que gira respecto a un eje que pasa por el centro, paralelo a su longitud, es igual a un medio m R2 al cuadrado más R1 al cuadrado. ¿Ya? Muy bien. Para que ustedes puedan ampliar y puedan ver otros ejemplos resueltos, éntrense al internet. ¿Ya? Entonces, en el internet busquen problemas resueltos de cálculo de momentos de inercia. Van a encontrar para barras, para placas rectangulares, van a encontrar para esfera hueca, esfera maciza. Todo eso tienen que saber hacerlo, sobre todo de figuras conocidas, ¿no? Tampoco yo les voy a pedir de un trapezoide, por decirlo, ¿eh? Entonces vamos a calcular de figuras conocidas, ¿ya? Muy bien, entonces con esto terminamos los problemas de cálculo de momentos de inercia, ¿ya? Hay uno más, creo, en el texto que ustedes lo tienen que resolver, lo tienen que revisar. Voy a ver qué tiempo nos queda para hacer un problema más. Empieza a ver que mancha. No, el 37 estamos bien. A ver, ahora vamos a ir más adelante. De aquí hemos hecho varios problemas, hemos hecho el 8-11, hemos hecho el 8-12. Vamos a hacer el 8-15. Es la figura 8-21.
Voy a tratar de hacer a ver si brunca mi compasito. No, mi chiquita. A ver. Muy, a ver, voy a tratar. No da mi compás. Que no quiero pisar. Ya. Más o menos. Esas son mis poleas. ¿Ya? Dos poleas. Este eje. Este eje. Ya son dos poleas fijas, ¿no? Entonces una cuerda pasa por las dos poleas. Ese es el dibujo. Les voy a leer el problema rapidito. Dice la figura 821, que es la que está en la pizarra, muestra las masas M1 igual a 5 kilos y M2 7 kilos. Voy a anotar aquí sus datos, ¿ya? M1, 5 kilos. M2, 7 kilos. Conectadas una a la otra a través de una cuerda ligera que pasa sobre dos poleas idénticas.
cada una con un radio de 10 centímetros. El radio es 10 centímetros y una masa de 2 kilos. La masa de cada polea es 2 kilos. Nos dice que las poleas son idénticas, son iguales. Punto seguido. Determine la aceleración de cada masa y las tensiones en la cuerda. Supongo que no hay rozamiento entre la cuerda y la polea. Entonces tenemos que calcular, aquí te voy a escribir, la aceleración va a ser la misma, después les explico por qué. Una tensión 1, una tensión 2 y una tensión 3, porque ahora las tensiones son diferentes. ¿Ya? En este capítulo nosotros consideramos la masa de la polea, y por lo tanto, como esta polea está girando respecto a un eje que pasa por su centro, produce una aceleración angular y un torque, ¿ya? Entonces la tensión va a producir un torque. Muy bien. ¿Por qué la aceleración es la misma? Lo que sí vamos a considerar es que la cuerda no se estira, ¿ya? Es una sola cuerda que une M1, pasa por esta polea, lo vamos a llamar esta polea 1, lo voy a llamar, aquí sí te lo voy a poner el número, ¿ya? Polea 1, y esta es la polea 2. Entonces, una sola cuerda une a M1, pasa por la polea 1, pasa por la polea 2, y aquí está sosteniendo la cuerda al otro cuerpo. Si estuviésemos en dinámica lineal, capítulo 5, entonces la tensión sería la misma, porque es una sola cuerda. Pero ahí despreciábamos la masa de la masa y la aceleración, perdón, despreciábamos la masa de la polea y la aceleración de la polea. En este caso, no podemos despreciar ni la masa ni la aceleración de la polea. Muy bien. Entonces decía, como no se va a estirar la cuerda, la distancia que suba o baje M1 va a ser igual a la distancia que suba o baje M2. En este caso, nosotros hacemos la siguiente suposición. ¿Ya? El sistema parte del reposo. Entonces, es como si yo estuviese sujetando con mi mano derecha M1 y con mi mano izquierda M2. Entonces, el momento que lo suelto, es decir, abandono el sistema, va a empezar el movimiento. Pero, ¿cómo puedo saber yo si M1 baja o M1 sube? Pues me voy a basar en las masas. ¿Ya? La masa del lado izquierdo M2 es mayor, tiene 7 kilos, y la masa del lado izquierdo es menor. Entonces, como las poleas son las mismas, el cable es lo mismo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que M2 baje y M1 suba. ¿Ya? Entonces, M1 va a subir con una aceleración A y M2 va a bajar con la misma aceleración. ¿Ya? Entonces, M2 baja con la misma aceleración que sube M1. Muy bien. Aquí vamos a representar los radios. Y vamos a representar las tensiones. ¿Ya? Aquí hay un radio. Hay un radio. Aquí hay un radio. Y ese es el Ra. ¿No? R, R, R. Ahora las tensiones. ¿Ya? Entonces, aquí hay una tensión que lo voy a representar con T1. T1 que jala a M1 hacia arriba y jala la polea hacia abajo. Les decía, aquí si yo considero la masa, esta polea tiene movimiento de rotación, se produce aquí un torque, R por T1. Entonces la tensión aquí no es la misma, aquí voy a hacer un corte. Entonces aquí lo voy a llamar yo tensión 3. ¿Por qué lo llamo tensión 3? Porque aquí voy a llamar T2. Entonces aquí hago otro corte. T2. Repito, T2 es diferente de T3. Aquí es la misma. T3 es diferente de T1.
¿Cuál es el sentido de rotación? Es este. Está girando así, con una aceleración angular. Las dos poleas están girando en el sentido contrario de las aguas del reloj. Entonces, cada tensión produce un torque. T1 por R, T3 por R, T3 por R, T2 por R sobre cada una de las poleas. Entonces ahora vamos a dividir el movimiento en dos partes. Un movimiento de traslación para M1 y para M2. ¿Por qué? Porque ellos tienen movimiento de traslación. Y un movimiento de rotación para las dos poleas. A ver si me alcanza la pizarra, a ver cómo voy a empezar. Entonces, movimiento de traslación. ¿Ya? Entonces, esto es para M1 y M2. El movimiento de traslación para M1 y M2. Voy a simplificar un poco aquí las ecuaciones, los conceptos, porque esto usted ya lo sabe, ¿no? Todo esto ya lo hemos visto en dinámica, en cinema, entonces voy a tratar de hacerlo lo más simplificado posible. Entonces, aquí hay una fuerza que es el peso, ¿no ve? M1G. Aquí hay otra fuerza que también es el peso, que es M2 por G. Entonces, voy a aplicar la segunda ley de Newton, que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, tanto a M1 como a M2. ¿Ya? Entonces, como M1 está subiendo, la tensión 1 es mayor que el peso. Entonces, yo tengo que escribir tensión 1 menos M1G igual a M1 por la aceleración. ¿Ya? De aquí yo despejo mi tensión 1. A ver, después voy a ver cómo ordeno mis ecuaciones. T1 entonces va a ser a M1 por A más M1 por G. Esta lo voy a llamar ecuación 1. El bloque de masa M2 está bajando. Entonces significa que el peso es mayor. Entonces digo M2G menos T2 igual a M2 por A. De aquí yo despejo la tensión 2, va con signo positivo, va a ser M2G menos M2A. Tengo dos ecuaciones. Ahí tengo ¿cuántas incógnitas? 3 incógnitas. No conozco T1, T2. Entonces ya he completado el movimiento de traslación. Ahora, ¿dónde me voy a ir? Me voy a ir al movimiento de rotación. ¿Ya? Entonces, al movimiento de rotación. ¿Para qué? Para las poleas. Para las poleas. Entonces ahora aplicamos la segunda ley de Newton, pero expresada de esta forma, que la sumatoria de torques es igual a I por alfa, ¿ya? Donde I es el momento de inercia de la polea, ¿ya? Y alfa la aceleración angular. La polea lo consideramos como un cilindro macizo y su momento de inercia es 1, es 1/2 de m por r al cuadrado, ¿ya? Entonces, esta es la fórmula para el momento de inercia para un cilindro macizo respecto a un eje perpendicular que pasa por su centro. Para nosotros una polea es un cilindro macizo. Entonces, ese es el momento de inercia. También quiero que recuerden ustedes que hemos visto una relación entre la aceleración lineal o tangencial y la aceleración angular. Entonces, de aquí hemos visto que la aceleración angular es A sobre L. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora, para la primera polea, fíjense, está girando en el sentido contrario de las aguas del reloj. Significa que esta tensión 3 es mayor que T1. Entonces, coloco T3 por R menos T1 por R. ¿Ya? T3 por R, positivo, menos T1 por R, negativo. El momento de inercia, hemos dicho 1/2 de la masa por R al cuadrado.
y la aceleración angular es A sobre R. Voy a simplificar esta R con esta R, esta otra con esta otra, y me queda esta ecuación sencilla, fíjense, que la tensión 3 menos la tensión 1 es igual a 1/2 de M por A. Esta lo llamo ecuación 3. ¿Ya? Ahora, fíjense ustedes que por similitud, entonces, ahora para la polea 2, como está girando en el sentido contrario de la salud del reloj, está girando así. Significa que T2 es mayor. Entonces ahora T2 va a producir un torque positivo. Entonces digo T2 por R, voy a escribir aquí, ¿ya? T2 por R menos T3 por R también va a ser igual a 1/2 R al cuadrado, y aquí tengo A sobre R, ¿ya? Para la polea 2, T2 por R menos T3 por R, esta es la sumatoria de torques, igual al momento de inercia, 1/2 mr cuadrado A sobre R. ¿Por qué lo estoy escribiendo aquí abajo? Porque luego voy a copiar esa ecuación arriba, ¿ya? Entonces, se simplifica, se simplifica, se simplifica, se simplifica. ¿Qué me queda? Me queda esta ecuación, fíjense, lo voy a escribir aquí. Tensión 2 menos tensión 3 igual a 1/2 de M por A. Esta es mi ecuación 4. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a sumar, ¿ya? Voy a sumar la ecuación, esto lo voy a borrar. ¿Por qué? Porque esta es la ecuación para la polea 2. Entonces, voy a sumar la ecuación 3 y la ecuación 4 miembro a miembro. ¿Ya? Entonces, fíjense, este más 3 menos 3 se cancela. Y me queda T2 menos T1 simplemente. T2, tengo 1/2 más 1/2 es 1. Entonces me queda simplemente M por A. A esta lo llamamos ecuación 5. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a sustituir la ecuación 1 y la ecuación 2 aquí en la ecuación 5. Entonces tengo T2. En vez de T2, coloco todo esto. Entonces, repito, estoy sustituyendo, si quieren éxito lo voy a anotar, sustituimos 1 y 2 en 5. Sustituimos 1 y 2 en 5. Entonces, en vez de T2, lo que está al lado derecho de la ecuación 2. Entonces digo M2 por G menos M2 por A. Esto estoy colocando. M2G menos M2G. Menos T1. T1 está aquí. Entonces va a quedar, este menos va a hacer cambiar aquí y aquí. Entonces voy a tener menos M1 por A y menos M1 por G. Igual a M por A. ¿No ve? He sustituido la ecuación 1 y 2 en la ecuación 5. M2G menos M2A menos, dice menos T1, menos M1A menos M1G. Entonces ahora voy a dejar en el lado izquierdo M2G menos M1G. Y voy a llevar al derecho, voy a factorizar la aceleración. Esto va con signo positivo, más M1. Esto va con signo positivo, más M2. Finalmente, de aquí despejo yo la aceleración. Despejamos la aceleración y va a ser igual a M2G menos M1G dividido, perdón, M reemplazo valores. M2 vale 7
menos 5 factorizamos la aceleración de la gravedad, 981. Aquí tengo 2 más 5 más 7. Hacemos operaciones y encontramos el valor de la aceleración de la gravedad. 7 menos 5 es 2. Tengo 2 por 9.81 dividido 14. 5 más 2, 7 más 7, 14. Y eso sale 1,4. Entonces ya tengo la aceleración de los dos cuerpos. ¿Ya? Entonces la aceleración es 1,4 metros por segundo cuadrado. Ahora tengo que calcular yo las tensiones. La tensión 1 lo voy a hacer de la ecuación 1, ¿ya? Pero voy a borrar, no me queda otro. Entonces voy a calcular la tensión 1, fíjense. Factorizamos M1 y queda A más G. Entonces de la ecuación 1 voy a calcular yo la tensión 1. M1 vale 5. Entonces tenemos 1,4 más 981. Eso por 5. Y me da 56. Ya tengo T sub 1. T sub 2 lo puedo calcular de esta ecuación 2 o de la ecuación 5. De la ecuación 5, fíjense, tensión 2, T1 va a sumar más M por A. Tensión 1 vale 56. La masa de la polea vale 2. Dos por 1, 4. Es 2,8. 58,8. Entonces ya tengo tensión 1 y tensión 2. Finalmente voy a calcular la tensión 3. Voy a borrar esto. ¿De cuál ecuación? De esta. T3 es igual a T1. Hay un error. Uy, parece que cometí un error. Voy a hacer las cosas a la carrera. Ya, bien. A ver, T3 de esta ecuación es T1 más 1 medio M por A. Estoy despejando T3 de la ecuación 3, ¿ya? Entonces T3 es igual a T1 más 1 medio MA. T1 ¿cuánto vale? 56. M vale 2, 1,4. 2 con 2 se va y nos queda que la tensión 3 es igual a 57,4. La aceleración que lo borré valía 1,4. A ver, vamos a revisar, tienes tu resultado. Pero las tres tensiones, como podemos ver, son diferentes, ¿ya? La aceleración 1, 1,4, correcto. Tensión 1, 56, correcto. Tensión 2, 58,8, correcto. Y tensión 3, 57,4, ¿ya? Correcto, ¿ya? Muy bien, mis queridos alumnos, entonces con esto damos por terminado la clase de hoy.
La otra semana, el martes, todavía vamos a hacer unos 2 problemas más de este capítulo, porque hay problemas todavía complicados en este capítulo. Vamos a ver 2 problemas por lo menos con movimiento relativo, ¿ya? Muy bien, y el resto lo tienen que resolver ustedes. Bueno, aquí vamos a parar la grabación.